Buenos Hola, días, profe, profe. buenos días. Buenos días, muchachos. Bueno, pues vamos a iniciar. Voy a primero pasar asistencia. Para que por favor me apoyen aquí en hacer esto rápido, ¿no? Iniciamos con Miguel. Miriam. Presente. Antonio. Presente. Melissa. Presente, profe. Ok, gracias. María Fernanda. Presente. Quetzali. Adrián. Presente. Emilio. Miguel. Presente. Iram. Presente. Elisa. Presente. Karina. Francisco. Presente, profe. Esmeralda. Denis. Presente. Daniel. Presente. María Teresa. Presente. Fernanda. Presente. Isaac. Presente. Ok. Muy bien, muchachos. La clase anterior yo les preguntaba que si ya habían visto algo sobre leyes de Raúl y leyes de Raúl y de Henry. Me decían que no, ¿no? Entonces preparé un poquito de material. Y es lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿vale? Muy bien. Entonces, en ese tema, en el punto de soluciones ideales y soluciones reales, pues hay algunas situaciones en donde los líquidos y los gases, es decir, cuando están en equilibrio, esas sustancias que pueden ser puras o no, obedecen a una u a otra ley, eh, dependiendo de la pureza que tengan, ¿no? Principalmente. Entonces es una situación muy particular que luego sirve, como veíamos la clase anterior, por ejemplo, para las destilaciones y demás, pues ya se hace uso, ¿no? De esa información, no se le llama así, pues, en el ambiente ingenieril, pues no le dices, obedece la ley de Raoul, obedece la ley de Henry, simplemente haces los cálculos, por ejemplo, para destilaciones de petróleo, de las gasolinas, diéseles, o cambiando de tema a los alcoholes, em, de distintos grados, ¿no? De distintos tipos de alcoholes. Recordar, pues, que las bebidas alcohólicas son una empresa importante aquí en el país. Y pues se hace uso de esta información, ¿no? Entonces, bueno, nada más vamos a comentar eso sobre soluciones ideales y soluciones reales, que es como la parte fundamental, ¿no? De hecho, esto es relativamente viejo, tiene más de 200 años. Em, Vamos a decir, descubrimientos, ¿no? O estos lanzamiento de estas leyes, ¿no? Al inicio de 1800, ¿no? Entonces, pues ya tienen 200 años. Muy bien, entonces vamos a hablar primero sobre soluciones ideales y ya hemos hablado, pues, de qué es el potencial químico, ¿no? Y lo podemos denotar, potencial químico de la sustancia A, pura, poniéndole un asterisco en el superíndice, ¿no? Y si ya estamos hablando de un líquido, pues hacemos lo mismo, nada más le ponemos una L. También, pues ya se sabe y hemos comentado y lo hemos utilizado, pues, que la presión de vapor de un líquido puro es presión de A. Como es un líquido puro, se le pone un asterisco allá afuera, arriba, perdón, en el superíndice. Por lo tanto, y es lo que hemos hablado y es lo que hemos utilizado, en el equilibrio, el potencial químico de la sustancia A es igual al potencial químico estándar de esa sustancia A más RT por logaritmo natural de la presión de A, donde la presión de A es esta ecuación que tenemos aquí abajito, ¿no? La presión de A sobre la presión estándar.
Eso, bueno, pues ya lo hemos platicado. Entonces, cuando hay otra sustancia que le vamos a llamar soluto, entonces el potencial químico de la sustancia A, nada más lo vamos a poner como mu de A. Va a ser igual al potencial químico estándar de A más RT por logaritmo natural de la presión de A, también ya lo hemos utilizado. Utilizando álgebra, pues podemos combinar esta y estas ecuaciones y pudiéramos llegar a que el potencial químico de A es igual al potencial químico de A asterisco más RT logaritmo natural de PA sobre PA asterisco. También son ecuaciones que ya hemos utilizado. Entonces, lo único nuevo es ahora que cuando los líquidos, bueno, hay ciertas ocasiones, ¿no? Bueno, ahorita lo vamos a hablar, ¿no? En ciertas ocasiones, cuando los líquidos que estamos mezclando tienen propiedades similares, entonces la relación entre la presión de vapor del componente y su presión de vapor como líquido puro, es decir, la presión de vapor de componente PA sobre la presión de vapor como líquido puro, PA asterisco, es prácticamente igual a la fracción molar de A en la mezcla de los líquidos, a esta XA, que ya habíamos dicho también, es la fracción molar de A. Entonces, se fijan, si despejamos, pues, tenemos esta de aquí, ¿no? La fracción molar es igual a PA sobre PA asterisco. Esta es la ley de Raoult y ocurre en ciertas condiciones. Por ejemplo, cuando mezclamos benceno con metilbenceno. Son sustancias muy parecidas que deberían de cumplir o que pudieran cumplir la ley de Raoult y de hecho, sí lo hacen, ¿no? Esta ecuación la podemos entender de esta manera, es decir, conforme yo aumento la fracción molar de la sustancia A, entonces la presión de la parcial de A va aumentando. Y va aumentando en una forma directa, en una forma proporcional, con respecto a la presión total. Y la presión parcial de B, del soluto, vamos a llamarle, pues también aumenta de una forma directa, proporcional, y se cumple esta igualdad. ¿Sí? Y de aquí, bueno, pues ya podemos obtener lo que ya hemos utilizado, ¿no? en las otras clases. Entonces es como una base, ¿no? Esta fracción molar va a ser igual a la presión parcial de A sobre la presión parcial de A, pero en el líquido. Entonces, esta igualdad se cumple siempre y cuando la otra sustancia no interfiera tanto con la sustancia A. ¿Cómo es que no interfiera tanto? Bueno, pues que no sean tan diferentes químicamente hablando, no son tan diferentes. Y en algunos casos sí se puede cumplir, ¿no? Por ejemplo, esta, decíamos, metilbenceno con benceno, bueno, pues sí puede seguir esa ley, ¿no? Si se fijan, los gráficos son muy similares. A diferencia de unas soluciones que le llamaron reales. No quiere decir que las otras no sean reales, simplemente así le llamaron pues porque son como ideales, ¿no? Son como, estamos mezclando sustancias parecidas, la relación entre ellas es afín, etcétera, ¿no? Entonces le llamaron ideales, pero sí ocurren en la vida real y tienen algunas aplicaciones, ¿no? En el caso de otras sustancias, Henry encontró que no seguían el comportamiento de una sustancia ideal, es decir, de unas soluciones ideales, perdón. Es decir, que no se cumplía la ley de Raoult. Entonces, en estos casos, encontró una diferencia. Dice, bueno, mira, la presión de vapor sí es proporcional a la fracción molar, pero esa proporcionalidad con la presión de vapor de la sustancia pura ya no se cumple. Entonces, tenemos que agregar una constante de proporcionalidad, una constante de Henry, una constante, como le quieran llamar. Pero puso esta KB. Esta KB le llamó él una constante y que va a depender de cada situación, ¿no? De cada sustancia de las que estemos hablando
Incluso yo les decía, pues ya hay libros en donde vienen bastante información, como por ejemplo en el manual del ingeniero químico de Perry, vienen tablas de estas constantes de proporcionalidad. Y entonces, ahora tenemos esta nueva ecuación en donde dices, ah, mira, XB es la fracción molar del soluto, efectivamente, pero tenemos un nuevo jugador que es KB, que es una constante empírica, es decir, obtenida experimentalmente. Primero se hacen los experimentos, se miden las proporciones, se miden las presiones, etcétera, y luego entonces se obtiene el valor de K. Ese valor de K se puede obtener matemática o gráficamente, típicamente se hace gráficamente, ¿no? Un punto en donde solamente se tienta en un solo punto la curva que estamos obteniendo experimentalmente. Ese punto es cuando la fracción molar de B es 0. Y se le ponen unidades de presión, ¿no? La constante B tiene unidades en pascales, por ejemplo, ¿no? Y de esta manera entonces es posible seguir ahora sí el comportamiento real, es decir, por ejemplo, es decir, va a haber puntos en donde se va a desviar, ¿no? Esta es la idea. Si se fijan entonces, conforme yo aumento la fracción molar, por ejemplo, de disulfuro de carbono, de acuerdo a, y lo estoy mezclando con acetona, de acuerdo con la ley de Raúl, pues tendría que ser esta y esta, ¿no? Estas dos líneas, ¿se acuerdan? En realidad no ocurre, hay un cambio bastante importante en cuanto a este comportamiento ideal. Entonces, para esas situaciones, no podemos utilizar la ley de Raúl, utilizamos la ley de Henry y esta constante, este valor, que es el que ajusta ese comportamiento, pues se obtiene gráficamente, ¿no? Y, pues repito, ya hay tablas, ¿no? En donde están ahí eh, eh, localizados, pues, esos valores. ¿Sale? Entonces son como dos leyes básicas, son dos situaciones muy conocidas, muy estudiadas, y a partir de ahí, pues bueno, ya lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, algunas sustancias cumplen la ley de Henry en cuanto al soluto y cumplen la ley de Raoult en cuanto al solvente, entonces se les llama soluciones diluidas ideales. Entonces tenemos esas tres clasificaciones de acuerdo a estas leyes, que es importante pues recordarlas, es importante tenerlas en mente. ¿A qué se refieren las leyes de Raoult? Pues, hay un comportamiento ideal en cuanto a las presiones de las sustancias con respecto a la presión en el líquido directamente, ¿no? Con la concentración o bueno, con la fracción molar lo podemos saber. En la ley de Henry, esa proporcionalidad se pierde. Necesitamos invitar a un nuevo jugador, que es una constante de proporcionalidad, y esa constante hace que se ajusten ahora sí eh, esos valores de las presiones y que no es directamente pues proporcional a la fracción molar. Ahí se pierde esa proporcionalidad. Y en ciertas situaciones también puede cumplirse la ley de Henry en ciertas concentraciones o fracciones molares, puede cumplirse eh, la ley de Raoult en otras concentraciones, pero no a otras concentraciones, es decir, nada más en intervalos. Entonces a eso se les llama diluidas ideales. Básicamente, ¿no? Lo que hay que saber. Eh, y listo. Esa información es la que nosotros hemos utilizado, que tuvimos, pues, que vimos en la clase anterior, el equilibrio de fases de sistemas de dos componentes, ¿no? Ya hicimos una aplicación de esa información. ¿Vale? Entonces nada más les voy a pedir esta tareita, muchachos. Es muy rápido. Eh, eh, digo, se les va a tomar una media hora en buscar la información. Yo sugiero que la busquen ahorita. Y hacer la infografía, pues les va a tomar otra media hora, ¿no? Entonces, eso sería lo que yo traía para el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario. Adelante.
La infografía también tiene que tener todo eso de la portada, índice, resumen, introducción y cosas así. No, son más sencillas, ¿no? Usen el Canva, ¿sí se acuerdan? Sí, profe. Esta es una infografía, mira, por ejemplo. ¿Sale? Algo así. Algo muy sencillo. ¿Y para cuándo es? Se las voy a pedir para el martes. Hola, profe, buenos días. Buen día, buen día. Entramos hace rato Esmeralda y yo. Me preguntaba si nos podía poner asistencia. Claro. Permítame. Muchas gracias. Para el martes a las 2. ¿A qué hora salen de clase? Ya 2:30, no sé si alguien tenga inglés. El martes a las 5 todos, creo. A las 5. Bueno, Sí. para que no se desvelen tampoco. No es mucho lo que tienen que hacer, pero lo pueden subir desde hoy. Si hoy lo terminan, pues ya está habilitado. Ok, profe. ¿Puedo volver a poner la diapositiva de la tarea, por favor? Sí, nada más déjenme cambiarle aquí el estatus. ¿Quiénes eran, perdón? ¿En apellidos? Arnold Ortiz y Ramírez Estrada. También Hernández Gaspar, profe. Gracias, profe. A ver. Profesor, ¿pudiera subir estas partes de la presentación al Schoology, por favor? Claro. Muy bien, muchachos. Sale pues, ahorita la subo. Le voy a poner la fecha del día de hoy, hasta donde vamos. Y pues que tengan buen fin de semana, cuídense. Vale, gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buen Gracias, día. profe. Profe. Bonito fin. Profe, buen Hasta fin. luego, buen fin. Bye, bye.